Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad vamos a tocar un tema de suma importancia, el cual tiene como título la ética profesional docente, en el cual vamos a argumentar lo que sería, o en este caso, lo que conllevaría el tema, el cual sería un compromiso pedagógico humanístico. Los integrantes de mi grupo son Nazario Zurita Alexander, Romero Gómez Juan, Laurete Toribio Luz María y quien les habla, Tahuada Ibarra Raúl Valentín. A continuación, le vamos a brindar una breve introducción para entrar de fondo al tema. Bueno, como sabemos, la ética profesional no es simplemente un conjunto de normas, las cuales se usan, ¿no?, para regir una conducta o en este caso para ejercer una labor profesional, sino lo debemos tomar como un compromiso vivencial, el cual va más allá de la norma escrita y debe hacerse efectivo teórica y a la vez prácticamente. En el ámbito de la educación, para poder cumplir con ese compromiso, él, o en este caso también podría ser la docente, han de ser conscientes de sus tenencias prácticas, intelectivas y también morales, así como el deber de desarrollarlas constantemente, ¿no?, para ponerlas a disposición de lo que serían los estudiantes, los cuales son prácticamente el factor en el cual debemos centrarnos y a la vez ayudarles a crecer cognitiva, afectiva y moralmente, ¿no?, de una manera integral. O sea, no solo ver el aspecto intelectivo de los alumnos, sino también apoyarlos en otras dificultades, quizás que puede tener, ¿no?, cada estudiante, donde podríamos englobar todo en un apoyo psicológico, ¿no?, para que el estudiante pueda realizar prácticamente un mejor desempeño con lo académico. Ahora vamos a hablar sobre lo que sería la naturaleza humana, en el cual hemos considerado 4 puntos principales, donde empezaremos, ¿no?, donde dice, el ser humano es racional por naturaleza, a merced de su capacidad intelectual, ¿no?, para lo que sería la solución de problemas o a la vez para plantearlos. También podemos considerar que el ser humano es emotivo, ya que es el único animal que ríe, o también se podría decir que es el único que hace promesas. También tiene la capacidad de reírse, ¿no?, de las promesas que hace, porque como sabemos la mayoría de veces no las cumple, prácticamente lo dice de palabra. En el siguiente hemos considerado que el ser humano es esencialmente social, ¿no?, por su carácter relacional y a la vez comunicativo. Y por último punto tenemos que el ser humano es definido, ¿no?, como un ser personal por su unicidad e irrepetibilidad. En este sentido, podríamos decir que el ser humano, ¿no?, es un ente espiritual. Y bueno, ahora, luego de dictar estos 4 puntos que hemos considerado, ¿no?, podríamos deducir que cualquiera que sea la posición elegida, ¿no?, parece ser que todas y cada una de ellas guardan unos elementos comunes, ¿no? Por así decirlo, en términos más entendibles, puede que todas guarden una relación similar, ya que independientemente si es racional, o si es emotivo, es social o es personal, todo el ser humano es histórico, es social y a la vez es dinámico por naturaleza. A la vez, aquellos y aquellas, ¿no?, que se hayan planteado, por así decirlo, tales disquisiciones, no se opondrán a la propuesta que se hace aquí al respecto de las mencionadas conceptuaciones. Por ejemplo, hay que suponer, ¿no?, de que el ser humano fuera racional por naturaleza, aunque muchas veces se comporte de una manera irracional. Necesariamente habrá que plasmar el resultado, ¿no?, de su racionalidad en acciones concretas y a la vez cotidianas, lo cual va a conllevar a la conformación de un acervo de cosas, ya sean materiales o a la vez pueden ser conceptuales, como producto de su experiencia acumulada. Ahora pasaríamos al siguiente punto, en el cual
tenemos una opinión sobre lo que sería la naturaleza humana. Bueno, en este caso tenemos un presente artículo, ¿no? Donde se seguirá una noción tripartita, ¿no? Por así decirlo, sobre la naturaleza del ser humano, cómo puede ser social, puede ser histórica y dinámica, como ya lo mencionaba anteriormente, la cual resulta muy apropiada por su viabilidad. Y bueno, en esta oportunidad tenemos a Elizabeth Muñoz, ¿no? La cual nos dice de que el ser humano no puede sobrevivir aislado, o sea, no es autosuficiente en ninguna época de su vida. Esto es más un hecho, ¿no? Que por así decirlo, que una suposición. De ahí se puede afirmar que el humano tiene una naturaleza social, aunque no necesariamente sociable, cabe resaltar, puesto que necesita de los otros, ¿no? Para poder sobrevivir. Y no estamos hablando de lo que sería una necesidad romántica, aunque esa necesidad es vital, ¿no? No sobrevive sin estar acompañado, ni sin realizar acompañado algún tipo de esfuerzo por lograrlo. Ya que sabemos que desde los tiempos más remotos imaginables, ¿no? El humano ha tenido un problema fundante en lo que serían hacer los quehaceres básicos, ¿no? La lucha por sobrevivir esforzándose junto con otros, desarrollando múltiples formas de trabajo para poder así conseguir. Eso es lo que nos explica en una parte, ¿no? Lo que nos quiere decir Elizabeth Muñoz. Además, podríamos concluir, ¿no? En ese fragmento que nos quiere decir que la naturaleza humana es dinámica. La sola existencia de las regulaciones denota el cambio constante del ser humano, ya sea que lo tomemos desde sus necesidades biológicas, por así decirlo, o sus necesidades espirituales. Podríamos llegar prácticamente a un punto final en el que deduzcamos que el ser humano es un ser inconcluso. Ahora, para ya terminar con mi exposición, vamos a pasar al último subtema, lo cual vamos a definir ahora la ética. Bueno, como sabemos, la ética es una disciplina, ¿no? De la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal. Los preceptos morales, el deber, la felicidad y por último tendremos el bienestar común. La función de la ética como disciplina es analizar los preceptos de moral, de deber y virtud, los cuales guían, por así decirlo, el comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. Para cumplir su función, ¿no? La ética se divide en un conjunto de ramas especializadas, pero eso ya es un tema muy aparte. Además, podríamos también comentar, ¿no? Que la ética se relaciona muy estrechamente con la moral, pero son diferentes. Se relacionan, pero no son lo mismo. Mientras la moral se refiere a las normas que nosotros adoptamos por una tradición, la ética es una disciplina la cual reflexiona sobre las acciones que son correctas. Ahora, les ponemos un breve ejemplo. Supongamos que un médico recibe a un asesino herido por la policía. Como paciente de emergencias, sus valores morales le hacen reprobar al paciente y pensar que es injusto que él viva cuando ha matado a tantas personas inocentes. Pero, sin embargo, el código ético de la profesión lo obliga a hacer todo lo posible para salvar su vida. Si lo deja morir deliberadamente, ¿no? El médico puede perder su licencia profesional, ya que el cumplimiento del deber profesional se impone sobre la moral del individuo. Y bueno, eso sería por mi parte. Ahora le doy pase a mi compañero Nazario Zurita Alexander para que les pueda explicar sobre lo que sería la ética general y la ética profesional. Ana Rosa. Bueno, ahora
Empezaremos con la ética general y ética profesional. La ética general es un análisis sistemático y crítico de la moralidad, de los factores morales que guían la conducta humana en una determinada práctica o sociedad. En comparación de la ética profesional se preocupa de establecer principalmente a los valores, principios y normas subyacentes a las responsabilidades y el ejercicio de una profesión. También, en principio, sería válido hablar de una ética profesional o de una moral profesional o de valores éticos y morales, ¿no? Pero en la actualidad estos sentidos están diferenciados, ya que hoy en día se entiende a la moral como lo vivido y practicado por una colectividad determinada. En tanto, la ética se concibe como una reflexión teórica sobre la moral vivida y practicada. En síntesis, la ética general es aquella que se refiere a los principios universales del actuar humano. Y podríamos preguntarnos, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencia esta ética general de la ética especial o profesional? La respuesta, sin lugar a dudas, es que la ética especial o moral profesional aplica los principios de la ética general a situaciones particulares o coyunturales. Y la ética general es un análisis sistemático y crítico de la moralidad, de los factores morales que guían la conducta humana en una determinada práctica o la sociedad misma. Ahora hablaremos sobre el ethos profesional. Siguiente diapositiva. El ethos profesional, como aquí lo vemos, el ethos profesional es un conjunto de disposiciones que se activan frente a situaciones sociomorales que surgen en el ejercicio de la profesión y que frecuentemente no se ven como problemáticas por falta de una mirada crítica. Antes de hacer referencia al ethos profesional y su relación con la práctica docente, es conveniente hacer las precisiones etimológicas, ¿no? De los ethos en relación con la labor profesional significa, hay un ethos en la cual lleva tilde, la cual significa breve, hábito, costumbre, a diferencia de otros ethos que lleva como una coma junta que significa carácter. En sí, el compromiso del docente consigo mismo y con el conglomerado social es evidente, ¿no? Ese compromiso contempla tanto la aptitud como el cultivo de la misma mediante una actitud constante hacia el crecimiento y la humanización. En todo profesional, pero en particular el que esté involucrado en la docencia, los conocimientos o habilidades deben ir acompañados de una sólida formación ética que les permita ponderar juiciosamente las implicancias de sus acciones para con él mismo y para con los demás. Y ¿qué dice? Bueno, ahora hablaremos sobre el trabajo como actividad transformadora. Eh, el trabajo es la actividad natural, creadora y transformadora del ser humano y única fuente y generadora de la riqueza social y humana. El presente y el futuro del hombre y la mujer tiene el trabajo del soporte fundamental para la supervivencia de su vida material y espiritual. Bueno, en esta parte, en el trabajo el ser humano no solo se refleja a sí mismo, sino que se autoconstituye como lo que es y lo que hace a partir de la puesta en funcionamiento de su inteligencia y su voluntad. Por ejemplo, Engels planteaba que el trabajo es la fuente de toda riqueza, afirmaban los especialistas en economía política. Es la condición básica y fundamental también de toda la vida humana. Y lo es a tal grado que hasta cierto punto debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre. Eh, Además de esto, el trabajo como actividad revestida de intencionalidad, por así decirlo, transforma directa e indirectamente el medio. Por ejemplo, transforma el medio natural cuando interviene y modifica el ambiente según la convivencia del ser humano.
También sucede con el medio social. Una acción directa ejercida entre otras personas repercutiría mediante la reproducción de esa acción por parte de otros en la constitución del todo social. En este caso, es válido destacar que no es posible la neutralidad en el entramado relacional de los seres humanos. Eh, y dice, podríamos hablar también que en el trabajo el ser humano pone en juego su ser de forma integral, puesto que echa mano a las tendencias propias, al saber, la inteligencia y su facultad autorreguladora como gestor de normas morales y comportamiento tanto virtuosos como viciosos. Bueno, eso sería todo por mi parte. Ahora le doy el pase a mi compañero. Buenas tardes, buenas noches. Vengo a hablarles sobre el trabajo y las tendencias del ser humano. Para el desarrollo de este apartado se parte de la división de los niveles del tener del ser humano que realiza. Guarda un carácter instrumental, externo, práctico y utilitario. Esto último es en sentido socialmente de la capacidad de tener en sí mismo una capacidad adquirida, pero formando parte integral de la persona. El ser humano es responsable de sus acciones y en el caso de aquellas acciones que propenden hacia un bien común, engendran un comportamiento virtuoso que acrecienta a la personalidad desde su interioridad. Vemos las tenencias y su relación con la práctica docente. ¿Se habrá preguntado usted si hay una relación entre nuestra capacidad corpórea y la responsabilidad ética que le asiste al docente en el ejercicio de su práctica? Laborar en docencia plantea para el educador una exigencia ineludible: tratar de ser cada día más consciente de cuáles son los factores que operan sobre sí mismo y de qué manera influyen en su trabajo. La tenencia práctico-corpórea es responsabilidad de tener todo docente saber de qué manera puede utilizar su cuerpo, fortaleciéndose para lograr una mejor comunicación de los contenidos por tratar de un curso. Ahora bien, aunque la voz y la palabra como tal son pieza angular en el labor de los educadores, no son los únicos recursos corporales que poseen. También lo es el lenguaje corporal. Por consiguiente, los gestos también dan unas frases que dejan ver los sentimientos y actitudes de quien los lleva a cabo. Tenemos la tenencia intelectiva y la mente. Sobre este segundo nivel, la tendencia racional o capacidad intelectiva es primordial que ésta sea utilizada y potenciada de la mejor manera. Tenemos la tenencia moral virtud. El docente lo es todo en la virtud por virtud. Esto es por la serie de actitudes y hábitos que ha ido adquiriendo, no solo en la esfera personal, sino en el ámbito laboral personal. El desarrollo de círculos virtuosos tiene que ver también en la aptitud y la actitud del docente. La educación es esencialmente relación interpersonal. Educación es comunicarse consigo mismo y con los otros. Educarse es promover mi personalidad con la comunicación conmigo mismo y con el otro. El tú, la persona del cual y yo debemos promover la personalidad como él a la mía. Tenemos práctica docente y sus referentes. Todo modelo ha sido generado como el elemento unificador y criterio del comportamiento deseable para tener hacia quién identificar la finalidad, por lo cual ha sido concebida la normativa de régimen tal práctica.
Por consiguiente, los modelos de excelencia y los criterios que estos contienen ayudan al docente a discernir entre lo que su objetividad lo señala como bueno y lo que la deontológicamente se estatúe como bueno y deseable en la práctica. Sería gracias. En mi participación doy pase a mi compañera Laurente. Bueno, continúa con la exposición. Finalidad de la profesión docente. Todos los seres humanos poseen un casual propio de habilidades que son las características. Estas habilidades le permiten ejecutar con mayor facilidad ciertas actividades en su vida habitual. No obstante, cuando tales habilidades no son afinadas, mediante su constante ejercicio, poco ventaja podría sacarse de ellos, en el sentido de una mejor disposición hacia una práctica particular. Formas concretas de la expresión virtuosa. La virtud significa aquella disposición habitual hacia buen obrar en sentido moral. Como se trata de una disposición, una capacidad que se adquiere por un proceso de aprendizaje y su constancia para hacer lo que moralmente se considera bueno. La virtud viene a ser una casualidad de la voluntad, la cual supone su propio en el bien propio y de los demás. Conclusión. En fin propio, la educación y por ende de la laboral profesional de la docencia en la formación del ser humano, en su inteligencia, el comportamiento y de los docentes. Es en donde con una idea abstracta o técnica del ser humano, sino para con el otro, para con ese ser concreto se existe y se interpreta como rostro, como diría Levinas, y al que hay que escuchar y cuidar mediante nuestro saber y hacer educativo. El compromiso ético, insistimos, no pasa simplemente por el comportamiento ideológico, sino por el convenimiento y la entrega para con la voz realizada. Gracias. Acabó.